Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que es el vértigo periférico, que en términos más sencillos significa esa sensación que se experimenta de que el piso está girando cuando uno mueve la cabeza, a veces de manera brusca, pero bueno, normalmente no pasa eso. Sin embargo, en nuestro caso, el paciente experimenta esa sensación de que el piso gira, una sensación intensa de que el entorno da vueltas alrededor de la persona. También aparecen episodios de mareos, que aparecen especialmente al mover la cabeza, al levantarse, al acostarse o simplemente al cambiar de posición. Ya viene ese mareo, esa percepción de que el piso se mueve, se inclina o pierde estabilidad. Solamente es una percepción. Hay desequilibrio al caminar, o incluso en algunas personas llega ya a haber dificultad para mantenerse de pie. Es una sensación de inestabilidad corporal o un tambaleo que decimos de manera coloquial. Náuseas que pueden aparecer justo con el mareo, también se experimentan las náuseas. Una sudoración fría durante los episodios de vértigo, una sensación de vacío o desorientación momentánea. Hay molestia al girar rápidamente la cabeza hacia un lado. Eso es lo que detona. Crisis que pueden durar segundos, minutos o más tiempo. Eso depende ya de la intensidad. Hay sensibilidad a movimientos bruscos o a cambios rápidos de posición. Esa sensación de presión o incomodidad puede ser en uno o en ambos oídos. Aquí ya asociamos con el oído. Zumbidos o ruidos. Eso se percibe en el oído en algunos casos. O bien a veces hay sensación de oído tapado o una disminución pasajera del equilibrio auditivo. Hay dificultad para enfocar la vista durante el episodio. Ocurren movimientos involuntarios de los ojos. Eso asociado a la sensación de giro. Una sensación de debilidad o agotamiento que aparece después del episodio. Incluso incremento del malestar en lugares con mucho movimiento visual. Sí, uno se queda quietecito, ¿no? Así dice la persona, refiere que tiene necesidad de permanecer quieta para disminuir la sensación de giro. Por lo tanto, la persona pues cursa con esa sensación de inseguridad cuando camina en escaleras o cuando camina en superficies irregulares, con temor, con miedo, ¿no? Síntomas y signos. Vamos a ver cuáles son los síntomas para poder ubicar bien el padecimiento, tener la seguridad de que es un vértigo periférico. Bueno, primero que nada hay que recordar que hay una sensación de que todo gira alrededor, esa percepción de que el piso se mueve o se inclina, o ese mareo intenso cuando uno mueve la cabeza. Vienen los episodios repentinos de pérdida de equilibrio, de inestabilidad al caminar. Hay sensación de tambaleo o desvío al avanzar. Experimenta la persona náuseas durante el mareo, incluso vómito. En episodios que son intensos, ya incluso hay vómito. La persona luce pálida durante la crisis. Sí, se ve sin color, pálida, descolorida, decimos. Con esa sensación de desorientación, con esa dificultad para mantenerse de pie. Siente la necesidad la persona, el paciente, de sujetarse para no caer. Hay también sensación de que la cabeza está ligera o está vacía. Se incrementa mucho el mareo cuando uno se acuesta o cuando uno se levanta. Hay sensación de oído tapado, acuérdense. Está asociado con el oído, Zumbidos o pitidos en el oído. Disminución temporal de la audición, eso es para algunos casos. Esa visión inestable o sensación de que la vista como que salta. Y sí, la persona luce muy fatigada después de los episodios. Esa sensación de debilidad posterior al mareo cursa con ansiedad o nerviosismo durante las crisis. Sí, hay mucha sensación de inseguridad al caminar, siente que se cae en cada momento, claro. Hay más síntomas y signos. Por ejemplo, esa sensación de ser jalado hacia un lado al caminar, como que alguien nos jala. Y luego hay dificultad para coordinar movimientos durante el periodo, durante ese episodio. Cuesta trabajo volver a coordinar los movimientos. La persona experimenta esa sensación de flotar o de hundirse momentáneamente. Claro, este malestar empeora cuando la persona se agacha. Tiene necesidad de permanecer sentado o inmóvil para
pues disminuir el mareo. Tiene intolerancia a movimientos rápidos del entorno, experimenta una sensación de presión dentro de su cabeza y sí siente pesadez en la cabeza durante las crisis. Incluso llega el momento en que la persona ya tiene molestia al viajar en automóvil o subir a elevadores o escaleras eléctricas. Eso le va aislando a la persona, va creando restricciones. Incluso cuando tiene una crisis hay sensación de desconexión momentánea del entorno. Por lo tanto, tiene dificultad para concentrarse durante el episodio. Tiene un temblor corporal secundario al malestar intenso. Y sí, experimenta esa sensación